impactante. Nexo maravilloso. Bienvenido entonces a la lección número 4 de nuestra serie, Entre Familia. Bien, no sé si ya escuchaste o puedes investigar sobre un pez llamado tamboril. Este pez es un pez de agua salada muy exótico. La hembra es casi del tamaño de una pelota de voleibol, pero el macho es desproporcionalmente pequeño, parece un frejol negro con aletas. Cuando este macho llega a la madurez, su sistema digestivo se degenera a tal punto que ya no le es posible alimentarse solo. Entonces, ¿sabes lo que hace este pez? Usa sus pequeños dientes en forma de ganchos y se une a la hembra para no morir de hambre. De esta manera, se une a través de sus vasos sanguíneos como si fuese uno solo y pasa el resto de su vida unido a la hembra, recibiendo el alimento de ella. Literalmente, ambos se tornan un solo pez y quedan unidos hasta la muerte. Ahora, esta imagen ilustra correctamente el sentido de unión presentado en Génesis 2, con relación al matrimonio entre un hombre y una mujer. El acto sexual es el nexo que promueve esta increíble unión. ¿Entiendes tú el concepto bíblico de que mediante el acto sexual el hombre y la mujer se vuelven una sola carne? ¿Cuáles son las funciones y beneficios de la sexualidad humana? Bienvenido entonces a la lección número 4 de la serie Entre Familia. Vamos a estudiar sobre este tema a continuación. Vamos entonces a la primera pregunta de esta lección. Dice la primera pregunta, ¿quién creó la sexualidad humana y en qué contexto fue establecida? Vamos a leer Génesis capítulo 2. Vamos a leer Génesis capítulo 2, por favor. En el versículo 21 al 24. Dice el texto bíblico, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará a su padre y a su madre, el hombre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, en esta cita bíblica, en esta cita que estamos leyendo, la pregunta es, ¿quién creó la sexualidad humana y en qué contexto fue creado? Los que tienen el curso, por favor, respondan allí en físico y los que tienen virtual, escriban allí en su cuaderno. La sexualidad humana
fue creada por Dios mismo. Dios mismo lo creó allá en los días de la creación, como la cumbre de la creación. El texto bíblico nos muestra un significado profundo. No es simplemente un lema que lo leen los pastores o los ministros en la ceremonia de bodas, sino hay un significado profundo que tú y yo debemos entender. Tenemos aquí el primer encuentro entre Adán y Eva, su mujer. Ambos con un origen común, creados a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Ahora, aquí en el capítulo 2 nos muestra que es Dios quien realiza la primera ceremonia de casamiento. Estamos en el contexto de la primera ceremonia de casamiento. Y Dios le da a la pareja la bendición de la sexualidad y la oportunidad de la procreación. Si tú lees Génesis 1:28, le dice, multiplicad, henchid, llenad la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 24, dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios está diciendo, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Cuando Adán vio a Eva, nota allí la lectura que realizamos, cuando él ve a Eva que viene caminando en su dirección, tuvo un profundo sentido de identificación en lo profundo de su ser. Y este sentido de identidad con Eva le llevó a expresar una poesía. Esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomado. Un sentido de identidad. Fue realmente amor a primera vista. Ella era parte de él, pues se había originado de su propio cuerpo y él estaba reconociéndola como parte de él, porque ambos eran de la misma carne. Ella era parte de él, sí, porque se había originado de su propio cuerpo. Las palabras de Adán fueron una declaración de amor profundo y de compromiso o alianza para su amada compañera. Cuando dice, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Está reconociéndolo como parte de sí mismo y compañera inseparable para toda la vida. Vamos ahora a la pregunta número 2. Allí dice, ¿qué dijo Jesús sobre la unión conyugal? ¿Qué dijo Jesús sobre esta unión? Dice el texto bíblico, pero al principio de la creación, Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Queridos amigos, especialmente nuestras amigas que fueron las que originaron este curso, ahora es para toda la familia. La pregunta es, ¿qué dijo Jesús sobre la unión conyugal? Y ahí podemos ensayar la respuesta de Jesús, el sello que Jesús le pone, lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Entonces la pareja
debe unirse y permanecer juntos, pues son una sola carne. Escribe allí la respuesta. Escribe, por favor. Hay investigadores de la Universidad de California que realizaron un estudio muy detallado y comprobaron que cuando el hombre y una mujer se relacionan sexualmente, se libera una hormona llamada oxitocina. Puedes escribirlo allí en tu cuaderno, oxitocina. Y esta hormona aumenta el vínculo en las relaciones. Estudios demuestran que la oxitocina está generalmente asociada con nuestra capacidad de mantener las relaciones interpersonales y los lazos psicológicos saludables con otra persona. Así que esta es la maravilla de la oxitocina. Cuando la oxitocina es liberada durante el acto sexual, se comienza a generar un vínculo emocional en la pareja. La oxitocina también está relacionada al vínculo que existe entre la madre y su hijo. Por ser liberada durante el nacimiento del pequeño o de la pequeña y el periodo del amamantar allí, cuando el niño es pegado al pecho para poder succionar los nutrientes de la leche materna, entonces también se libera esta hormona llamada oxitocina y permite y ayuda a que haya una relación, un vínculo más grande, más estrecho entre estas dos personas, madre e hijo o esposo y esposa en el acto sexual. Ahora, tú tienes que entender, Dios creó el sexo no como simplemente algo más que el hombre tiene o la mujer tiene, sino como un medio para promover, para propiciar y para consolidar la unión en la pareja. Este medio es una maravilla creada por Dios y que nosotros por desconocimiento muchas veces desvirtuamos, degeneramos y no aprovechamos para fortalecer el vínculo familiar, el vínculo matrimonial y por lo tanto nuestra felicidad. En la matemática del matrimonio, un hombre y una mujer es igual a una sola carne. Esta es la matemática del matrimonio según el propósito que Dios estableció para ellos desde la creación. Claro que esa afirmación no involucra solamente el sexo y la química. Incluye también aspectos emocionales, espirituales, tanto como responsabilidades, sueños, experiencias y otros. Ahora, si nosotros regresamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, el texto dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lee una vez más. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Subraya la palabra se unirá o la frase se unirá a su mujer. El verbo unir que se presenta allí viene de la palabra hebrea davak. Davak, que significa adherir o
pegar algo de tal manera que no se separe, que no se separe. En otras palabras, Dios instituyó el sexo en el contexto del matrimonio para promover la unión del hombre y de la mujer como una experiencia única y sublime, donde los dos seres humanos se unirían y se volverían una sola carne. Esto realmente es extraordinario. Esta es una alianza sagrada que no se debe ni se puede romper, como nos los advierte el séptimo mandamiento de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 14, que te dice y me dice a mí, no adulterarás. Por lo tanto, querida amiga, querido amigo, según la Biblia, el matrimonio tiene tres características fundamentales. Número uno, es monógamo. Dios nos ha dado el privilegio del matrimonio y del sexo, pero con un solo hombre o una sola mujer. Segundo, es heterosexual, heterosexual. Es decir, un hombre con una mujer con un hombre. No hay otra indicación, orientación dada por Dios. Y tercero, la tercera característica es vitalicio. El matrimonio es vitalicio, debe durar toda la vida. Bueno, dice hasta que la muerte los separe, porque muertos ya no pueden estar juntos. Pero nuestra convicción debe ser honrar a Dios para siempre y que los planes del Señor sean ejecutados aquí en esta tierra, en esta vida y más allá en la patria venidera, en la vida eterna que Dios ofrece a los que creen en Él. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Dice, ¿qué consejos da la Biblia con respecto a la unión matrimonial entre un hombre y una mujer? Vamos, ¿qué consejo? ¿Cuál es la orientación que da la Biblia? Vamos a leer allí en Primera de Corintios capítulo 7, versículos 2 al 6. Mira el consejo que el apóstol Pablo da y léelo con atención y con respeto a la palabra de Dios y hazlo tuyo el consejo y ponlo en práctica. Dice, pero a causa de los fornicarios, cada uno tenga su propia mujer. A causa de los fornicarios, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Está claro, ¿verdad? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo con el marido. ¿Está claro? ¿Estás entendiendo? ¿Estás escuchando? Y sigue diciendo, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y viene otro consejo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por causa o por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? ¿A qué se refiere con unión conyugal?
¿Qué es lo que el apóstol está aconsejando? Mira las cosas que está diciendo. Cada uno su propia mujer, cada mujer su propio marido. El marido cumpla su deber conyugal. Está hablando aquí no solamente de el ser esposo y mantenerse en la casa, sino específicamente de la sexualidad humana. Y la mujer cumpla con el marido. Ambos se poseen uno al otro. Y mira la palabra ahí que yo subrayé en negrita. Allí lo puse en mayúscula. No os neguéis el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, dice, para ocuparos en la oración. Y volved a juntaros en uno para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No se nieguen uno al otro, sino procúrense en amor. No deben negarse el uno al otro. Ahí pon tu respuesta en el texto. El apóstol Pablo aconseja a los que no poseen el don de permanecer solteros, por otro lado, que es mejor casarse para evitar caer en el pecado de la promiscuidad. El apóstol Pablo dice que la sexualidad es para promover la alianza entre un hombre y una mujer, concediéndoles, número 1, felicidad, número 2, placer, y número 3, satisfacción mutua. En otras palabras, el sexo es el pegamento del alma, porque produce o consolida una unión muy íntima entre dos personas a las que Dios ordenó no lo separe el hombre jamás. El apóstol también señaló o mencionó que esta alianza, que esta unión sucede. Mira lo que te voy a decir, esto es muy impactante, incluso sin tener esa intención. Puede que tú no tengas la intención de vivir con alguien para siempre, pero tengas el deseo, el anhelo de recibir el placer sexual. Entonces, el apóstol Pablo menciona que esta alianza, esta unión se da incluso sin que tengan la intención. En 1 Corintios 6:16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué? Y él rescata lo que dice en Génesis, porque los dos serán una sola carne. Esto significa, querida amiga, querido amigo, que no es posible tener sexo con alguien e ir creyendo que no pasó nada. Tú puedes salir de la cama, vestirte e irte, pero la unión que se realizó a través del sexo fue consumada y estás llevando algo contigo. Nunca saldrás libre de una relación, aun cuando sea una ramera, dice aquí la Biblia. De un modo u otro, en algún momento, lo que ocurrió vendrá a la luz, saldrá a la superficie y probablemente te atormentará, te causará problemas, traerá consecuencias en tu vida. El sexo, querida amiga, querido amigo, es el medio que el cielo creó para cimentar dos corazones que no podrán ser separados.
sin que esto conlleve daños para ambos. Entiende que habrá una ruptura si esta unión es separada, y ninguna ruptura es saludable. Toda ruptura es dolorosa. El sexo es el medio que el cielo creó para cimentar dos corazones que no podrán ser separados, sin conllevar estos daños, estos graves daños para ambos. Vamos a la cuarta pregunta. Dice, ¿cuál es la visión bíblica con respecto a la inmoralidad sexual? Vamos a hablar un poquito de la inmoralidad sexual. Y ahí lee, por favor, Gálatas 5, 19 al 21. Dicen allí, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y responde el apóstol Pablo, hace una lista de 18 cosas que menciona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por favor, anota este texto y repasa la lista, porque si alguien está practicando alguna de estas cosas, no heredará el reino de Dios. ¿Cuál es la visión bíblica entonces sobre la inmoralidad sexual? Ahí está la respuesta. Quien practica tales cosas, que dice allí, no permite que Dios se manifieste en su vida. No está dejando que Dios lo guíe. Apártate de las inmoralidad sexual. Ahora, aquí cuando hablamos de inmoralidad, el término griego que se utiliza es porneia. Es de donde viene la palabra pornografía. Porneia, este término griego se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual o a todo tipo de relación ilícita, como la fornicación, el adulterio, el incesto, la pedofilia, el bestialismo, la homosexualidad, la zoofilia y tantas otras degradaciones sexuales existentes en la sociedad actual. El apóstol Pablo, con mucho criterio, sabiduría, inspirado por Dios, está afirmando categóricamente que estas prácticas son obras de la carne, producidas por el corazón humano que ya se ha inclinado a realizar el mal. Y también está afirmando que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque están destruyendo el cuerpo, la pureza y consecuentemente manchando la imagen de Dios en su propio cuerpo y dañando así sus relaciones en la familia y especialmente con la esposa, en la pareja. Están destruyendo la imagen de Dios, destruyendo la familia, destruyendo el hogar. No es difícil, queridos amigos, amigas, percibir que la inmoralidad se ha extendido en este mundo de manera avasalladora. No hay programa en televisión, no hay internet, no hay
página, no hay, aún en las páginas con filtro para niños aparece todo tipo de mensajes inmorales. Vivimos, se podría decir, en la era de la sodomización de la sociedad y de la globalización de la impureza. Pasamos de una época victoriana donde estaba prohibido y hablar de sexo era vergonzoso, a esta era, dice que se llama de la generación del sexo libre, donde cada uno habla y hace lo que le da la gana. Ahora ya te diste cuenta a lo que estás expuesto o expuesta en esta sociedad. ¿Cómo estará nuestro mundo? Ponte a pensar ahora, ¿cómo estará nuestro mundo de aquí a 10 o 20 años? ¿Qué legado de pureza vas a dejar a la generación que viene detrás de ti? O no lo te pregunto a ti también, sino me pregunto a mí, ¿qué legado de pureza dejaremos a las próximas generaciones? Dios te invita, nos invita a que andemos en el camino de la fidelidad, la santidad y la pureza. Con estas tres cualidades desarrolladas en nuestra vida, Él quiere que no seamos destruidos juntamente con la impureza que tal vez esté arraigada en nuestro corazón. La impureza sexual puede haberse arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón, pero por el contrario, nosotros debemos de aprender a caminar en el camino de la fidelidad, de la santidad y la pureza. El sexo es algo bueno y dulce, placentero, pero cuando es realizado dentro del plan de Dios. Fuera de él es amargo y causa dolor, aunque al principio crees tener satisfacción, al final esta te destruye. Mira la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué prácticas sexuales son desaprobadas por Dios? Romanos capítulo 1, versículos 26 al 27. Dice allí, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Qué triste condición de la humanidad. Qué triste resultado de nuestra mente entenebrecida y guiado por la influencia pecaminosa de este mundo. ¿Qué prácticas sexuales son desaprobadas por Dios? Y ahí pon las respuestas, las pasiones vergonzosas, donde se destaca las practicadas por personas del mismo sexo. Queridos amigos y amigas, además del lindo jardín del Edén y del don de la sexualidad, ese regalo maravilloso, Dios le dio a Adán y Eva el regalo de la libertad. Les concedió al hombre y a la mujer el libre albedrío, que es la capacidad de poder decidir libremente, incluyendo la decisión libre con respecto a la moralidad.
Sin embargo, Dios siempre les advirtió que su camino, el camino del Señor, era el mejor y el único que garantizaba la felicidad. Lamentablemente, el ser humano eligió el camino opuesto a lo que Dios soñaba para él. ¿Qué trajo como consecuencias? Y estas consecuencias amargas, como resultado de sus propias decisiones, trajo el dolor, el sufrimiento, la muerte. Por eso hoy, querido amigo, querida amiga, tú tienes que volver a los caminos del Señor. El pecado surgió y con el pecado la humanidad siempre buscó modismos, inventó prácticas sexuales con la única finalidad de llenar aquel vacío que había dejado la ausencia de Dios en su corazón. El sexo ilícito, recuerda lo que te digo, como una verdadera droga, no aplaca la necesidad. Al contrario, promueve progresivamente la dependencia con ella y con ello la separación de la criatura con su creador. El pecado y todas las prácticas inmorales han creado separación entre Dios y el hombre. Hoy dice la gente que vivimos el llamado nuevo orden sexual, donde el ser humano hace lo que cree conveniente en cuestiones sexuales, se siente libre de hacer lo que quiere. Y nuestra imagen, que debería reflejar la imagen de Dios, ha sido distorsionada. La imagen de Dios en el ser humano ha sido duramente manchada y distorsionada. Esto, queridos amigos, no era el plan de Dios para nosotros. Contra esta práctica, la Biblia dice que vendrá el juicio de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice Romanos 1:18. Queridos amigos, no dejemos que el enemigo de Dios destruya lo que Dios instituyó y el propósito que estableció desde el Edén. Vamos a la pregunta número 6 y con esto terminamos. ¿Qué nos advierte la Biblia con respecto a la pornografía? Job 31:1. El versículo 1 del capítulo 31 de Job dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué nos advierte la Biblia con respecto a la pornografía? ¿Ah? Ahí está la respuesta, que es impura. Mirar también es pecado. Y la pornografía dice que es impura. Ahora vamos a ver. Dice una investigación realizada por Brigham Young University. Dice que existe 68 millones de pedidos relacionados con pornografía en los mecanismos de búsqueda por internet diariamente. Diariamente 68 millones de pedidos. Este es un dato de hace 10 años más. Esto podría explicar, dice, el por qué cada 39 minutos se crea un nuevo video pornográfico solamente en Estados Unidos. Y por qué la industria de la pornografía tiene un rendimiento anual superior
al rendimiento de Microsoft, de Google, de Apple, de Netflix y Yahoo, todos juntos. Mira, la industria de la pornografía tiene un rendimiento económico superior y una estadística superior a todas estas empresas juntas. En el 2006, hace ¿cuántos años ya? 17 años. El rendimiento de la pornografía en el mundo llegó a casi 100 billones de dólares. La pornografía es una práctica pecaminosa, degradante, que intoxica y genera adicción. Esto debemos evitar porque dañará nuestra mente. La pornografía ha destruido ya a millones de familias, pero también destruye individualmente a la persona. Es una prisión en la cual la persona se encadena a sí mismo, creando un harén imaginario de novias o novios imaginarios e ilusorios. Esta prisión es destructiva porque en vez de usar el sexo para fortalecer la relación entre el marido y la mujer, la persona dedica tiempo para sí sola, adorando a su propio ego y exaltando sus pasiones, al mismo tiempo que pierde interés por la persona del sexo opuesto, por su pareja. Ahora, si tú te encuentras en el fondo de este pozo, has caído en esta situación, por más vergonzoso que pueda parecer, no tengas vergüenza, sino reconoce que necesitas ayuda. Busca la ayuda de un consejero cristiano inmediatamente. Y no te excluyas del diálogo con tu pareja. Recuerda, no hacer nada es lo peor que puedes hacer. La pornografía ya ha destruido a familias por millones y tú no debes ser víctima de esta situación. Un estudio revela que 9 de cada 10 niños con edades entre 8 y 16 años, ¿ya? 9 de cada 10 entre 8 y 16 años, son nuestros menores, ya vieron pornografía online. La mayoría sin la intención de verla, cuando usaban el internet para realizar las tareas del colegio. Pero estas influencias e imágenes se cuelan en medio de todas las páginas que proveen información para las clases. También vienen estas páginas que dan información sobre la pornografía. Esto es muy serio. Hay algo muy serio para nosotros. O colocamos filtros más poderosos en nuestra internet y que debemos hacerlo inmediatamente, o veremos a nuestra familia destruida pronto. Cuidemos a nuestros hijos. Vamos a terminar y yo te quiero invitar a leer lo que dice Salmos 101, versículo 3. Dice este texto, esta cita bíblica: no me pondré como meta nada en que haya perversidad. A ver, dilo tú para ti. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. El secreto es como podemos entender en Proverbios 6, 25 al 28. El secreto es no apasionarse por la tentación. La tentación toca la puerta, pero tú no te apasiones por ello. No lo busques, no le des lugar, recházalo, niégalo, busca otra forma.
ocúpate en otras cosas para evitar el pecado. Y debemos buscar por sobre todo el poder sobrenatural de Dios para vencer el mal. Si hemos caído en cualquiera de los pecados o de los vicios o de las costumbres que están dañando la orientación dada por Dios al establecer el matrimonio y el sexo para la pareja dentro del matrimonio, o estamos adoptando costumbres equivocadas guiadas por la influencia de la sociedad, entonces ahora es necesario buscar el poder sobrenatural de Dios, que es el único que nos ayudará a vencer el mal. Recuerda, terminamos en Jesús. Hay esperanza para los adictos a la pornografía. Vamos a leer nuestra decisión de hoy. Mi decisión. El sexo fue creado por Dios para felicidad del ser humano. Lee, por favor. El sexo fue creado por Dios para felicidad del ser humano. Hoy quiero tomar las siguientes decisiones. Número 1, santificar mi cuerpo y mi sexualidad, siguiendo los principios bíblicos de pureza y santidad dentro del matrimonio. ¿Aceptas? Si aceptas, pon tu check allí. Marca allí. ¿Ah? Segundo, número 2, abandonar toda práctica sexual que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Marca allí, por favor. Ahora es el tiempo de dejar todo aquello que está dañando la imagen de Dios. Te está dañando a ti y está dañando a tu familia. No permitas que el mal triunfe en tu vida. Invita a Jesús y deja que Él venga a tu corazón y llene tu vida de esperanza. Te restaure tu mente, restaure tu razón, restaure tu relación con tu pareja, restaure tu familia, restaure a la sociedad. En Dios hay esperanza, en Jesús hay esperanza. Por eso pídele a Él que venga ahora en tu corazón. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la lección de hoy. Hemos aprendido que tú estableciste la sexualidad como un nexo maravilloso entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, y para que dure para siempre. Tú dijiste que los dos sean una sola carne, y ese es el propósito que queremos rescatar el día de hoy. Que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y que ninguna conducta inadecuada, ningún desvío en la moralidad o ninguna inmoralidad sexual que la sociedad practica continúe en nuestra mente, en nuestro corazón, dañando nuestras emociones y nuestras relaciones, sino que podamos evitarlas, podamos dejarlas para poder ser restaurados conforme a tu voluntad. Por eso te invitamos, Señor, a que vengas a nuestra vida. Ven a nuestro corazón, ven a nuestra mente, y sé tú el que nos dé la fortaleza para cambiar. Sé tú el que nos dé la bendición de ser cambiados, transformados y volver al propósito que tú estableciste en la creación. Restaura nuestra vida, nuestra relación de pareja, nuestra familia. Perdónanos y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amiga, querido amigo. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a todas las personas que te rodean. Te esperamos mañana para el tema número 5. Tema número 5, pedacito de cielo en la tierra. Dios te bendiga.